para que una transición sea justa, se tiene que tener en cuenta también cuáles son las necesidades de las personas que dependen también de esos procesos. Pues lo primero, la palabra trayectoria, que no había aparecido, digamos, en la conversación, porque uno habla de transición, que pareciera que uno pasa del estado A al estado B. Y realmente es una continua transformación. Hay muchas trans en este vocabulario. Pocos países tienen tan, tan buena configuración territorial, espacial, como para decir nosotros realmente vale la pena y es una gran inversión apostarle a la transición. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este diálogo con WRI, donde queremos hablar sobre transición hacia una economía baja en carbono y transición justa. Nos tenemos tres maravillosas invitadas: Brigitte Baptiste, que nos recibe hoy en su oficina, bióloga y ecóloga y rectora de la Universidad de Anne; María Andrea Giraldo, profesional en finanzas y relaciones internacionales, quien lidera la división de clima y energía en la AFD, que es la Agencia Francesa para el Desarrollo; y María del Mar Cantero, nuestra economista en el programa de Clima, Economía y Finanzas de WRI en Colombia. Entonces, bienvenidas y gracias por darnos este espacio en sus agendas para conversar de este tema, sobre transición hacia una economía baja en carbono. ¿Y esto qué significa en un contexto como Colombia y para Colombia? Entonces, antes de iniciar, le dije a nuestra economista qué significa una transición hacia una economía baja en carbono y si nos podría dar un ejemplo para iniciar el diálogo. Querida María del Mar, tienes la palabra. Muchas gracias, Caro. Sí me parece importante mencionar que, pues, primero, hay muchos tipos diferentes de transiciones. Eso es algo que es clave. La transición que estamos atravesando en este momento es una transición que no solo estamos atravesando en Colombia, sino también en todo el mundo. Y esto no se da únicamente por las actividades de mitigación y adaptación al cambio climático, sino también, por ejemplo, por los cambios tecnológicos. Entonces, es una transición a la cual nos debemos también, pues, como poner las pilas y empezar acá en Colombia también. Para darte un ejemplo un poquito sobre transición justa, pues quiero dar un ejemplo que yo creo que la mayoría de colombianas y colombianas han escuchado en años recientes. Es, por ejemplo, el cierre de una mina de carbón, perdón. Entonces, una transición hacia una economía baja en carbono puede ser, por ejemplo, el cierre de una mina de carbón. Entonces, se reducen las emisiones no solo pues por el consumo del carbón, sino también por las emisiones del proceso de extracción. Sin embargo, esa transición en sí misma no es una transición justa. Para que una transición sea justa, se tiene que tener en cuenta también cuáles son las necesidades de las personas que dependen también de esos procesos. Entonces, uno puede pensar, por ejemplo, en los trabajadores de las minas y en sus familias que van a perder esos ingresos también de la producción de las minas. Entonces, ¿qué empleos van a tener esas personas? ¿Cómo van a lograr recuperar esos ingresos si ese cambio de empleo va, por ejemplo, a llevar a una mudanza a otra región donde haya otros empleos disponibles? Entonces, yo creo que ese es un ejemplo bastante cercano a la realidad del país. Creo que justamente tocas un tema importante, que es la transición se centra en personas y tenemos que mirar las necesidades de las personas y sus familias. Ese fue como el mensaje que agarré. Entonces, querida Brigitte, tú que transitaste en tu propia piel, en tu propio cuerpo, ¿qué significa eso? Y qué paralelo podríamos tener con una transición de país. ¿Qué lecciones, qué recomendaciones le darías a nuestra audiencia? Bueno, aunque mi transición no estoy muy segura de cuánta huella de carbono permitió amortiguar, pero es una buena pregunta. Tal vez lo primero es reflexionar sobre las actividades económicas que todas las personas realizamos y en qué sector la desarrollamos. Eh, Acostumbrarnos a pensar que toda actividad humana pues emite carbono por el simple hecho del metabolismo orgánico en el cual vivimos. Pero hay actividades más intensivas en términos de transformación del carbono que está en el suelo, que está en el subsuelo, que está en algún compartimento, digamos, del ecosistema, y cuánto emitimos en forma de CO2. Y eso es muy chévere, que todas las personas digan, ah, por el hecho de yo comprar una casa en tal sitio, por el hecho de yo consumir ciertos productos, de comer, tener cierta dieta, o de participar en la economía financiera de cierta manera. Entonces, la noción de transición indudablemente implica como un cambio de perspectiva para que eh, todas las actividades que desarrollemos sean conscientes de que deben ser más inteligentes en términos de las emisiones, de procurar cada vez emitir menos,
bajo premisas de eficiencia, efectividad, o incluso llegar al caso de capturar carbono, que es en el estado en que estamos. Entonces, la transición es permanente. Todo el tiempo deberíamos estar diciendo, por cada unidad de esfuerzo que yo hago y que está emitiendo cierta cantidad de carbono, cómo la convierto en una cifra mucho menor o en una cifra positiva, en el sentido de positivo de que capturo carbono. Eso es súper importante. Y me pegó una cosa que María Andrea encontré en la página de AFD, que dice que AFD, uno de sus enfoques es lograr el éxito en una transición ecológica, ¿no? Entonces, pegando lo que tú dices, cómo ser más eficientes y que la transición es permanente. Entonces, ¿cómo transicionamos a que una transición ecológica efectiva y permanente en un país como Colombia tan megadiverso y megacultural, además? Sí, de pronto para la audiencia no sé si es claro también qué es Agencia Francesa de Desarrollo, entonces simplemente como situar un poco, porque efectivamente qué se entiende tener éxito de una transición ecológica para un banco público de desarrollo como es la AFD. Nosotros fuimos el primer banco bilateral o multilateral en que decidimos tener una alineación 100% con el Acuerdo de París. Y esto es muy importante, porque lo que dijimos fue todos nuestros financiamientos y todos los recursos que tenemos los queremos poner 100% a contribución de cumplir las metas del Acuerdo de París. Estamos comprometidos con la reducción de los gases de efecto invernadero, con la adaptación que podamos hacer de nuestros sistemas productivos y de nuestros sistemas de desarrollo y modelos de desarrollo a un escenario de cambio climático, y ayudarle a las entidades con las que trabajamos, los entes, digamos, gubernamentales con los que trabajamos, a hacer esa transición para lograr esos objetivos. Nuestro lema en América Latina es apoyar la transición ecológica y solidaria, y tiene, digamos, esta noción de solidaria, yo creo que incluso lo estábamos usando con anterioridad al término de transición justa, porque justamente busca incluir en un escenario de hacer una migración, una transformación de nuestras economías que son fuertemente intensivas en carbono a una que sea baja en emisiones, que sea con la gente, con la población, con las comunidades y que sea de manera solidaria. ¿Y qué quiere decir esto? Sabemos que estas transiciones primero toman tiempo. Esto no es un tema de un cambio abrupto ni radical. Esto es una transición y en el tiempo esa palabra tiene mucho sentido. Es gradual y tiene que traer a la gente a ser parte de esta. De lo contrario, lo que hemos visto es que estos cambios, si no se hacen de manera colaborativa, de manera mancomunada, en el tiempo, pueden generar desigualdades y inequidades más grandes que el mismo objetivo que queríamos resolver. Y aquí es muy importante eso, y es que si bien tenemos una intención de apoyar la transición ecológica, si esta transición se hace a costa de los más pobres, a costa de aumentar las brechas sociales, pues no va a ser exitosa. Necesitamos traer los componentes ecológico, económico y social a la mesa. Entonces hablamos de una transición justa, económica, ecológica, social, casi que en un mismo paquete. Sí, yo quiero resaltar algo también que decía María Andrea, que me parece súper importante, como el hecho de tener en cuenta como las necesidades de los trabajadores y de las personas es también integral para que los proyectos puedan ser sostenibles a largo plazo, y no me refiero solo sostenibles como en el hecho de reducción de emisiones, sino también sostenibles financieramente. O sea, es un factor clave para el éxito de los proyectos a largo plazo y que haya apoyo de las comunidades, pero también apoyo del público general. Y pues como mencionaba Caro, sí creo que es súper importante comprender que pues la economía está toda interconectada. Entonces, pues nosotros somos un país que nuestros empleos, la mayoría de empleos depende de algunos sectores. Somos un país que tiene también, por ejemplo, una gran cantidad de informalidad en el empleo. Y creo que es súper importante que nosotros sepamos que hay que promover condiciones favorables para las empresas, pero también hay que promover que se diversifique hacia sectores productivos que sean mucho más sostenibles, biodiversos, que sean innovadores. Eso creo que es clave para poder también mejorar y crear más y mejores empleos en el país. Pero tú mencionabas algo muy importante, y es el equilibrio entre lo local y lo global, o digamos, cómo esa transición tiene en consideración ambos aspectos. Lo chévere del CO2 es que es global, digamos, es un bien o un mal compartido, de manera que uno puede
hacer ejercicios de adaptación local con distintos grados de flexibilidad. Yo me imagino que desde el punto de vista económico, entonces uno puede mover capital muy fácil en el territorio para saber aquí se está emitiendo o capturando más carbono, pero eso lo puedo desarrollar de una manera más justa o más solidaria en otra parte para no afectar innecesariamente un sector. Eso no pasa con la biodiversidad. Con la biodiversidad uno tiene que invertir en el lugar donde está el problema, donde hay que conservar y preservar o recuperar la biodiversidad. Entonces, en el carbono tenemos una ventaja gigantesca, que uno tiene más elasticidad. No sé si esa es la palabra correcta en términos económicos, ¿no? Sí, hay más posibilidades de dejar que los carboneros de Boyacá y Cundinamarca, por ejemplo, puedan seguir desarrollando su actividad en un plazo, obviamente determinado, pero sin cortar tajantemente su actividad porque sería pues tremendamente injusto. Pero lo que dice es lo que dice María Andrea, o sea, los tiempos aquí juegan una importancia fundamental, no solo la escala espacial entre global y local, sino la escala del tiempo, ¿no? Si se hace una transición abrupta, puede ser muy dura, ¿no? Yo recuerdo hace unos meses daban una analogía en que la transición era como empujar a alguien. Si yo te empujo, tú puedes hacer resistencia, ¿no? Y si te empujo muy duro, pues te puedo lastimar. Sí, casi. Pero entonces, ¿cómo la transición se puede ver como cómo voy empujando el proceso, ¿no? Pero quiero resaltar unas palabras. Tú dijiste economía conectada, tú dijiste solidaria, ¿no? Y tú, en tu libro que te acabas de sacar, de Transecología, hablas de varias cosas y tienes una oración que es así fantástica, que dijiste, somos una trayectoria compartida. Entonces, si queremos transitar y estamos en una trayectoria compartida y hablamos de solidaridad y hablamos de una economía conectada, ¿cómo lo hacemos? Pues lo primero, la palabra trayectoria, que no había aparecido, digamos, en la conversación, porque uno habla de transición, que pareciera que uno pasa del estado A al estado B. Y realmente es una continua transformación. Hay muchas trans en este vocabulario. Una continua transformación de las actividades productivas y también pues de la organización social e institucional. Pero eso se da en una trayectoria, es decir, tiene un pasado, tiene unas formas de gestión en el presente y tiene escenarios de futuro que uno puede establecer. Entonces uno dice una trayectoria sin intervención, pues ningún tipo de cambio, una trayectoria donde las cosas empeoran o una trayectoria donde las cosas mejoran en distinto grado. Entonces uno puede planear o imaginarse cómo va a ser el futuro un poquito de acuerdo a lo que ha venido trabajando en el pasado, porque también es iluso pensar que uno con un decreto va a cambiar, por ejemplo, las relaciones sociales o los términos económicos del intercambio de CO2. El tema de las tarifas en energía, por ejemplo, uno dice voy a regular las emisiones vía tarifa, pero inmediatamente causas un colapso porque la gente no tiene la capacidad de pago o las empresas no tienen la capacidad de pago y lo que hacemos es quebrar un gran sector de la economía que todavía no está listo para ser más eficiente. Entonces la palabra trayectoria es importante. Y ahí el concepto solidario implica es precisamente ser conscientes de que, no, usted arrégleselas como pueda. Ustedes son las empresas automotrices y no queremos tener carros, y no, entonces paguen el CO2, el impuesto de carbono total. Y la empresa dice, bueno, está bien, y despide 14.000, 15.000, 70.000 personas y todas las empresas se destruye el sector automotor. Aunque sepamos que el sector automotor tiene que transitar, y miren, aquí una víctima, aunque sepamos que el sector automotor o el alimentario o el de infraestructura tienen que transitar, uno tiene que pensar que si destruye uno, hay una cantidad de efectos dominó, digamos, que van a acabar siendo peores que el objetivo inicial. Entonces, yo creo que lo solidario es entendernos entre sectores para decir, bueno, entonces de aquí pasamos para allá, de aquí pasamos para allá. Y eso es lo que el Estado no necesariamente tiene, ¿no? No sé, en términos fiscales, por ejemplo, las reformas tributarias, si están teniendo en cuenta temas de transferencias, digamos, horizontales o intersectoriales o otro tipo de medidas, por ejemplo, las tarifarias, cosas que pues, ya se me escapan como ecóloga, pero que seguramente tienen que tener un efecto muy importante en cómo se distribuye el costo de las emisiones. Sí, y de pronto ahí, hablando un poco del tema de la trayectoria compartida, quería traer a colación algo que nosotros en AFD tenemos muy en nuestro ADN, y es nosotros trabajamos por los comunes, y esto en francés se llama le commun, los bienes comunes. Y cuando estamos hablando de esto es reconocer que el clima
nuestro clima no me pertenece a mí nomás. Acá tenemos todos un bien común que compartimos y de cuya calidad depende la existencia de todos, como una sola unidad, como este planeta Tierra que nos alberga a todos. Y creo que ahí la noción de solidaridad tiene mucha relevancia. Es que no es solamente el esfuerzo nacional, no es solamente el esfuerzo que un país haga o deje de hacer. Y claro, tenemos nuestros egos nacionales y tenemos que además organizar toda nuestra transición enmarcada en lo que es de nuestra competencia a nivel nacional, con nuestra gobernanza, nuestras instituciones, nuestras capacidades económicas, pero no olvidar que este trabajo que estamos haciendo y que esta voluntad de tener una transición ecológica es realmente por un bien común. Y creo que se nos olvida mucho traerlo a colación. Entonces terminamos en guerras entre unos y otros y se nos olvida que es que acá deberíamos tener que trabajar más juntos en esa visión en común, en esa trayectoria compartida, que si no la trazamos conjuntamente y no la acordamos conjuntamente, pues es que los beneficios o son para todos o también los, digamos, colaterales negativos también van a ser para todos. Claro, pero uno también piensa primero yo, mi familia, mi casa, luego mi vecino. Pues esa es la realidad. Pues en Colombia no es que pensemos, somos súper solidarios. Pues a veces sí, pero a veces no. Cuando el desastre llega, cuando el desastre somos muy solidarios, pero ya... Yo sí quiero resaltar algo que decía María Andrea que me parece súper interesante y es, esos bienes comunes van más allá del clima, porque por ejemplo, una persona que pueda estar observándonos y pensando, pues bueno, yo no trabajo en una mina de carbón, ninguno de mis familiares trabaja en una mina de carbón, entonces eso, pues en qué me afecta a mí. Pero la verdad es que los efectos son para toda la economía, entonces una persona puede que no se beneficie de esos nuevos empleos que se están creando, pero sí puede que se beneficie, por ejemplo, que se reduzca la inflación. Entonces vemos los efectos como muy lejanos, pero en realidad son cosas que nos afectan todos los días, o sea, que haya más y mejores empleos en el país, que haya una menor inflación para lo que consumimos, que haya mejor calidad del aire, son cosas que de verdad pues nos tocan en el día a día y a veces la gente no lo ve tan claro. Pues hay que pensar en la comida, por ejemplo. Yo creo que ese es un ejemplo que nos afecta todos los días. Los consumos que nosotros tenemos de comida tienen que ver con la producción rural, bien sea agroindustrial o bien sea cooperativa o campesina o cualquier índole asociativa. Y en muchos casos no hay una equivalencia en términos de producción de CO2 por unidad de esfuerzo. Las economías campesinas pueden ser mucho peores en términos de emisiones que las economías agroindustriales, dependiendo de la tecnología que utilicen, dependiendo de los procedimientos. Entonces uno, con la idea de estar mejorando la capacidad financiera o económica de una asociación de productores de cerdo, por ejemplo, puede estar generando más CO2. Pero si eso lo piensa en una trayectoria y dice, bueno, los primeros 5 años voy a lograr eso para que esta comunidad mejore sus condiciones de vida, tenga un emprendimiento y luego vamos disminuyendo y vamos compensando con otras cosas. Es lo que China hace en sus compromisos y pues finalmente el Acuerdo de París lo que plantea es ese. Todos definimos cuál es nuestra trayectoria, que venimos y nos comprometemos en las NDCs, ¿se llaman? Sí. Las contribuciones nacionales determinadas, hasta dónde podemos hacerlo. Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, pero no han parado las emisiones. Dices que no, eso no es de un año para otro. Hay unos escenarios a 10, 15, 20 años que seguramente hay que tratar de traer el presente cada vez de manera más urgente porque el cambio climático está ocurriendo más rápido de lo que pensamos. Pero bueno. Pero entonces, ¿cuáles son esos retos para la transición? ¿Es acelerar la tecnología? ¿Es acelerar la eficiencia productiva en todos los ámbitos, en los agropecuarios, en el energético, en el industrial? ¿Cuál es el principal obstáculo para acelerar esa transición? Porque sí tenemos que acelerar la transición. ¿Es gradual? Sí, tenemos 5, 10, 15, 20 años, pero el cambio climático, como dice Betty, me respira en la nuca Patricia Fernández. Entonces necesitamos acelerar la transición. Pues sobre todo, y desde el punto de vista, digamos, de economía clásica, uno diría los daños causados por los eventos climáticos extremos, por ejemplo, por el cambio climático, en salud o en producción agropecuaria o en cualquier otro sector, están sobrepasando los beneficios de la economía global. Entonces el PIB
se ve afectado y entonces ahí estaría la medida de la cantidad de dinero o el esfuerzo financiero que hay que hacer para no causar esas pérdidas. Ese es el daño evitado, el daño prevenido. Pero nos damos cuenta que no es suficiente y no está pasando. Entonces, sí necesitamos mejorar inversiones en eficacia. Definitivamente, la tecnología es un elemento central. Esas pueden como incrementar, qué sé yo, un 20, un 30% la capacidad de retener CO2 o de tener sistemas más eficientes. Y eso está muy bien, pero no va a ser suficiente. Otra vez, vamos a tener que hacer sacrificios importantes en ciertos sectores. Y eso es lo que no quiere nadie, sobre todo los países que tienen niveles de consumo y emisiones altas, como los Estados Unidos principalmente, ¿no? Porque la China tiene una trayectoria de consumo importante, pero está cumpliendo con sus compromisos un poquito de manera retrasada, pero sabiendo el tamaño de la población que tiene y su dependencia del carbón, pues esperamos que logre, digamos, afinar el cumplimiento de sus compromisos. Pero hay otros que no están haciendo nada en absoluto, sino que están incluso empeorando la situación porque sus propios modelos económicos no tolerarían disminuir esos cambios. Entonces ahí sí hay que preocuparse mucho. No sé qué tan preocupadas estén ustedes. No, y qué tanto podemos hacer esos cambios en la economía realmente para acelerar esas transformaciones. Si uno dice, por ejemplo, que Estados Unidos tiene que decrecer en muchos de sus sectores, pues te van a considerar un enemigo de la estrategia económica que impera, o en cualquier otro país. Lo que es que la palabra decrecer suena... La palabra decrecer es espantosa, claro. Pero decrecer es también una acción solidaria, en el sentido de que yo abandono ciertos hábitos de consumo o transformo mi esquema productivo, hago una transición, puede ser temporal o con disposición a recibir compensación, decir, bueno, yo dejo de hacer estas cosas, pero alguien me ayuda exacto, a sentirme igualmente satisfecha que con lo que hacía antes. Entonces, puede ser un discurso religioso y espiritual, por ejemplo, es muy importante que la gente le diga, no, oiga, usted está directo al infierno por el consumo de energía potencial excesiva. Eso es lo que decía Eugene Odum y H.T. Odum en los años 70. El desperdicio de energía es el camino al infierno. Y el primer mandamiento de la energía es la conservación de la energía potencial, es decir, no desperdiciar. El desperdicio en muchos países es gigantesco, en todo sentido. El desperdicio en alimentos, en agua, en energía, en tiempo. Entonces ahí hay un espacio muy grande de mejoramiento, disminuir el desperdicio. Ese sería tu mensaje. Ese sería mi mensaje, que es personal también, ¿no? Sí, claro. Es una reflexión personal, además. Yo que soy bien... No vamos a entrar en esos detalles. Pero yo siento que ahí, digamos, para justamente no irnos tan lejos a países tan lejanos y volver aquí a Colombia, nosotros es que tenemos una joya. ¿Cuál es la joya que tenemos que hacer valer por su justo precio, ¿no? Y es que pocos países tienen tan buena configuración territorial, espacial, como para decir, nosotros realmente vale la pena y es una gran inversión apostarle a la transición. Quizás para otros países el costo de hacer la transición termine siendo tan inestimable que prefieren abandonar la idea sin haberla iniciado. Hasta que colapsen. Exacto. Yo creo que nosotros realmente tenemos una configuración particular que nos permite decir, juguémosle a la transición. Es una oportunidad económica justa, que tenemos un reto grandísimo. Entonces, obviamente, tenemos pues por un lado y no lo vamos a negar, tenemos un modelo económico altamente dependiente de los combustibles fósiles. Llevamos todo nuestro crecimiento económico en Colombia está basado en el petróleo, en el carbón. Recibimos, por supuesto, ingresos a nivel de las rentas territoriales, de las regalías, de los impuestos nacionales, de la exportación del carbón, de inversión extranjera directa. O sea, por supuesto que los empleos, digamos, que generamos a través de las cadenas de petróleo y de gas y del carbón son muy importantes. Pero tenemos al mismo tiempo una posibilidad, por ejemplo, en el sector energético, que es preciosa y está en una matriz de 75% a base de agua, que podemos decir es renovable, no es perfecta, está lejos de ser perfecta, pero tenemos una carga, digamos, en emisiones y el factor de emisión de nuestro sistema eléctrico es bastante, digamos, no es perfecta, se podría optimizar, pero es bastante buena y tenemos que reconocerla.
Por otro lado, nuestro activo y es la biodiversidad. Y acá venga, Colombia tiene tanto en biodiversidad, en ecosistemas, en los territorios, en su fauna, en su flora, en la capacidad de generar alimentos en todos nuestros pisos térmicos, que eso también es una belleza pues de nuestro territorio, ¿verdad? Que podemos utilizar ese potencial para realmente invertir, y acá vengo como banquera, hay que invertir en las cosas que son buenas, ¿sí? La biodiversidad es buena, hay que invertir, la conservación es buena, hay que invertir. Si queremos aumentar la capacidad de captación de carbono, hay que invertirle al medio ambiente. No podemos pretender tener como de pronto un pensamiento muy, como tenemos tanta abundancia, pues ahí no vale la pena invertirle porque pues es que ya la tenemos. Esto no está garantizado. Esto es un estado de la naturaleza hoy que no va a perdurar por siempre si estamos todo el tiempo atacándola y estamos todo el tiempo explotándola y si no nos ponemos del lado de la naturaleza. Entonces acá es como, si de verdad queremos hacer la transición, tenemos que primero reconocer nuestro estado actual, nuestra capital actual. Tenemos un capital natural bellísimo, tenemos el potencial. Hay que invertirle más, porque la idea es que podamos, y yo pienso como banquera lo voy a decir, y es que si tenemos algo bueno hay que hacer que crezca. Si tenemos bosques no hay que talarlos, hay que multiplicarlos. No, yo soy ecólogo, biodiversidad. Pero no es una utopía pensar en que nuestra economía se va a salir a la naturaleza. No sé. Pues la bioeconomía va avanzando a pasos chiquitos. ¿Sí? ¿No te parece? Hace un par de meses estaba hablando contigo de la importancia de la bioeconomía en Colombia, ¿no? Pero basar lo que dice María Andrea, si la biodiversidad es nuestro principal capital y estamos hablando de una transición de país, en un país megadiverso, ¿deberíamos estar transitando hacia una economía basada en la naturaleza? Yo pienso que por lo menos una economía que reconozca que la base de la economía es la naturaleza. No tenemos una economía sin naturaleza. Y nos cuesta mucho pensarlo porque pensamos que no, sí tenemos. Claro, es que no hemos pagado el costo de la materia prima que deberíamos estar pagando. No le pagamos a la naturaleza lo que le deberíamos estar pagando. Muchos de los recursos los tomamos, ¿no? Como cuando cae la manzana del árbol. Pues esto no se le reduce. Pues hay gente que cree en la Pachamama y que la Pachamama nos regala la comida, nos regala el agua, nos da todo y que deberíamos meditar y dejar que nos caigan los bienes del cielo. Y lo dice la Biblia, pero no es cierto. Con perdón de los creyentes, la comida no cae del cielo, hay que trabajar duro desde el Génesis, por lo menos. Y bueno, y ahora que traes una parte bonita espiritual, es que también cuál es el rol del humano y cuál es la bondad que tenemos como humanos. Es que tenemos la capacidad de crear, de transformar, de mejorar. Deberíamos estarlo haciendo para darle tributo justamente a esta naturaleza, para incrementarla, cuidarla, protegerla y ser nuestra aliado. Y yo creo que acá hay una transición como que realmente no es la transición de la que todo el mundo habla. Entonces, pero es la transición interna. Y yo creo que necesitamos hacer una transición interna a nivel colectivo de cómo percibimos la naturaleza, de cómo percibimos los bienes que nos dan el bienestar. Los bienes, digo, hablando del capital natural. Y es que creo que siempre estamos, ¿no? ¿Cómo la aprovechamos? ¿Cómo le sacamos provecho? ¿Cómo la explotamos? ¿Cómo la hacemos más rentable? Y no estamos en la otra mirada de, venga, sin ella yo no vivo. Sin este agua, sin este aire, sin este clima, yo humano, en esta esfera que nos une a todos, que es el planeta Tierra, pues no vivimos. Y deberíamos estar un poco más al servicio y esa transición debería, creo yo, ser una transición de servir, cómo somos útiles como humanos para que mejoremos nuestra trayectoria planetaria a una que sea sostenible. Y yo creo que, María Andrea, algo de lo que tú decías es clave para responder la pregunta de Caro, porque tú decías como, pues la historia de la humanidad es una historia de transformación y de adaptación. Entonces yo sí creo que personalmente pues es un poquito irracional pensar que llevamos decenas de miles de años adaptándonos a todas las cosas que nos ha tirado el mundo, los animales, la naturaleza, cambiando también esos sitios en donde vivimos, como para venir a pensar que ahora vamos a ser incapaces de realizar un cambio, justo después de todo ese tiempo donde hemos demostrado que sí se puede. Y también tenemos miedo al cambio, le tenemos miedo a la transición energética, ¡guau! El coco, ¿no? Transición a una economía distinta, transición a la economía, le tenemos miedo a esto, o nos cuesta imaginarnos un futuro donde rediseñamos los sistemas hacia ese tipo de economía. Pero el cambio se viene encima y uno también puede decidir cómo afrontarlo, o lo afronta uno diciendo como,
pues no voy a hacer nada, me voy a quedar de manos cruzadas y que pase lo que tenga que pasar, o va a decir uno, vamos a construir las herramientas. Y también lo que ustedes mencionaban antes me parecía súper valioso. Uno tiene que construir también herramientas que sean adaptables a las necesidades de cada territorio, porque pues lo que decía María Andrea, no es lo mismo lo que pasa en Estados Unidos o en China que es lo que pasa acá en Colombia, pero incluso dentro de Colombia no es lo mismo, lo que también mencionaba María Andrea, no es lo mismo lo que pasa en los departamentos, por ejemplo, que dependen muchísimo más de las regalías del petróleo a lo que pasa en otros departamentos que son más industrializados, por ejemplo. Tenemos muchísima investigación en la AFD en donde antes de meter plata en un proyecto y de invertir, realmente decimos, venga, ¿qué es lo que queremos lograr y cómo se va a lograr? ¿Y qué nos dice un poco la investigación que se ha hecho en el tema para hacerlo? Por ejemplo, nosotros hicimos un modelo macroeconómico y justamente hablando de esto, in-house AFD, para la economista, de estimar cuál sería para Colombia el costo de la transición ecológica y cómo esto se ve directamente impactando nuestras finanzas locales, algunos sectores. Y pues realmente es abrumador cuando vemos cifras y tú te dices, son cifras muy preocupantes. Colombia tendría por choque externo unas pérdidas monetarias importantísimas en balanza comercial, en la política monetaria, incluso en la depreciación, digamos, del peso por justamente tener que ahora importar muchísima materia que no tenemos, incluso a nivel, si queremos invertir mucho en tecnología que no tenemos acá, eso también tiene un costo y es un costo muy importante. Y aquí un poco el mensaje, por ejemplo, de este estudio era Colombia, si no hace nada, se la come el choque externo de la transición energética y ecológica a nivel global. Se la come. Eso quiere decir que quedamos en manos de alguien. Exacto. De un banco. Sí, esto quedó de gobiernos totalmente... Digo, que podrían simplemente poner un poco, entregar todos nuestros recursos al beneficio de uno más grande porque no tendríamos poder de decisión, no tendríamos ningún poder de decisión sobre nuestro... pues ya está pasando. De acuerdo. Entonces, aquí el tema es, ven, antes de que este choque externo un poco nos llegue y nos golpee la economía, es qué podemos hacer internamente. Y creo que sí hay muchas cosas que podemos hacer. Nuestro sistema energético, creo que ahí tenemos... Una gran ventaja. Es un gran potencial que tenemos de continuar en esta senda que va muy tímida, estoy de acuerdo, podríamos ir mucho más rápido, pero de continuar diversificando nuestra matriz energética, teniendo como principal principio, y creo que esto tiene que ser básico, es la seguridad energética. O sea, acá no se está hablando de que se le va a hacer raciocinio a las industrias o a las familias, no, es con seguridad energética, pero aumentando nuestra capacidad de generar con no convencionales, con eólica, con fotovoltaica y continuar la exploración en biomasa y demás, tener la capacidad de, además, y eso lo digo así, tener un sistema energético más resiliente, ¿sí? Y acá la resiliencia es clave, porque si bien estábamos diciendo algo, antes teníamos un sistema energético que es mayoritariamente limpio por ser de fuente hidráulica, lastimosamente tiene una alta dependencia al cambio climático, porque justamente en tiempos de sequía nuestro sistema energético sufre y se ve muy afectado y necesitamos otras energías disponibles que permitan compensar y que hagan que el sistema sea más resiliente. Ahí creo que es un tema clave invertir en energías renovables. Otro, y Brigitte, tú lo mencionabas antes, en Colombia estamos muy lejos en eso, es la eficiencia energética, es que el despilfarro de energía que tenemos es brutal y en la industria no se diga y en el transporte también. O sea, nuestros sistemas productivos hoy están llenos de ineficiencias, o sea, llenos es que son mayoritariamente ineficientes y esto hace que tengamos que desperdiciar el recurso escaso que ya tenemos y lo despilfarramos, ¿verdad? Entonces, la eficiencia energética tiene, creo yo, que ser un pilar para hacer más con menos. Eso ahí debería ser como el principio. Y en ese tema de eficiencia también lo vincularía mucho con todo nuestro sistema de cómo nos movemos nosotros, cómo movemos los alimentos, cómo estamos generando pues finalmente nuestras transferencias de recursos humanos y físicos y materias primas, porque es muy costoso a nivel emisivo. Esto tiene una carga emisiva muy, muy alta y también electrificando esos sistemas de transporte podríamos llegar a disminuir la huella de carbono de nuestros sistemas de transporte. Y creo que ahí también tenemos una gran clave y son soluciones que pues hay que invertir,
Hay que mover la economía para comenzar a hacer esos cambios concretos y que se generen. Ahora, esto tiene que ser planeado. Y ahí es donde creo que también nos falta una cosa muy importante. Hay que planear la transición. No y de largo plazo. Nada y un poco cosas que ya sabemos que van a pasar. Somos palísimos para planear de largo plazo. Planeamos a 2 años, máximo 4. De acuerdo. Sí, porque tal vez como no tenemos esos inviernos atroces del norte que obligan a poner el aire, a pensarnos, a sobrevivir y ver de dónde vamos a sacar el pedacito de leña, el pedacito de gas, de HC para poder pasar el febrero a menos 20 grados centígrados. Aquí pues sí, más 45 grados, que va a pasar cada vez más en las ciudades y vamos a tener que ser muy eficientes ahí. La eficiencia energética es absolutamente clave, pero eso implica un reto, por ejemplo, aquí que somos una universidad. ¿Cómo formamos gente con esa perspectiva? Una perspectiva de eficiencia energética, de sostenibilidad en general y también todos los temas de innovación para operar en el tema de las soluciones que llamamos a veces basadas en naturaleza, pero que tienen que ver con la circularidad, por ejemplo, la captura de carbono adicional en todas las actividades económicas, que ese es un espacio donde Colombia puede jugar un papel importante, porque nosotros sí podemos capturar carbono. Nosotros tenemos posibilidades de hacerlo cada vez más en nuestros bosques plantados, en nuestros suelos, en las turberas, es decir, Colombia sí puede tener una economía carbono, ¿cómo sería? Positiva, en unos pocos años, exacto, por lo menos neutral, sin necesidad de sacrificar ninguno de sus sectores económicos, simplemente un poquito de eficiencia, organización, planeación, capacitación, y eso es un mensaje positivo. Creo que tenemos que terminar con un mensaje positivo, porque la transición es necesaria y hay muchos obstáculos, entonces que somos ineficientes, que no sabemos en realidad los costos de la pérdida de los ecosistemas y demás, pero ¿cuál sería el mensaje final positivo de cómo aceleramos la transición hacia un país y en este momento tan importante que vamos a entrar en elecciones? ¿Cómo aceleramos hacia una transición de un país más sostenible, bajo en carbono y sobre todo resiliente, como decía Valentina, y solidaria? Yo pienso que la clave es el consenso. Creo que necesitamos dialogar. Consenso, necesitamos diálogo, necesitamos ponernos de acuerdo que esta es una vía que es gana-gana. Y para esto hay que trabajar con las comunidades que tienen miedo, hay que trabajar con las comunidades afectadas, hay que trabajar con las partes de la población que se pueden sentir más vulnerables, porque efectivamente son las más vulnerables, no estamos diciendo que no. Y hay que incluirlas en la ecuación desde el principio, desde la planificación, pero también en la ejecución de los proyectos y demás. Hay que traerlas para trabajar conjuntamente y creo que Colombia además tiene un sector privado divino, o sea, realmente Colombia también tiene un sector privado muy bueno, muy voluntario también en aportar. Yo lo siento abierto. Hay que traer al sector privado, traer a la academia, a los investigadores, al sector público, y pues sí, ese siempre va a ser nuestro reto como humanos, pero creo que ahí está también la oportunidad. Diálogo y consenso. María del Mar. Estoy súper de acuerdo con todo lo que dijo María Andrea. Pero además yo le agregaría también algo que creo que ya había mencionado y es como la adaptabilidad a las necesidades propias de cada región, de cada territorio, de cada comunidad. Creo que es importante también tener una mente abierta sabiendo que lo que va a funcionar en un lado no va a funcionar en el otro. Y por eso es importante también, además del diálogo, como diseñar herramientas adaptadas o utilizar herramientas apropiadas que ya existan para los diferentes territorios. Y tal vez cerrar con la noción de que el consenso se construye sobre también un acuerdo cognitivo, es decir, sobre una reflexión compartida sobre las causas, las consecuencias, los medios, es decir, necesitamos educar para la transición y no utilizar la transición como una bandera simplista para conseguir votos, porque claro, en una sociedad que tiene mucho miedo, que tiene muchas inequidades, pues obviamente esta bandera puede atraer mucha movilidad en los sistemas de votación en las elecciones. Pero hay que hacerlo con robustez. No quiere decir que todos pensemos igual, pero sí hay que decir, yo creo que la trayectoria debe ser esta, y la pongo sobre una mesa y la podemos debatir. Y en este momento no estamos teniendo una sociedad mínimamente educada para elegir trayectorias o para debatir las trayectorias porque se está manoseando el tema. Gran cierre, gran final. Entonces, gracias a todas por su tiempo y por este espacio de conversación supremamente interesante. Tengo 1000 notas que vamos a ir tomando para usarlo para nuestro trabajo. Entonces, gracias a todas por este espacio y cierre. Gracias, Carolina. Gracias, qué gusto.
Muy chévere, muy interesante.